Gilbert, tú básicamente has producido narrativa, por lo menos de lo que se te conoce actualmente. Bueno, no conocemos de ti poesía, has hecho ensayos, artículos. ¿Cuándo inicia en ti y cómo nace en ti la idea de escribir, ¿no? Escribir, porque obviamente al estudiar lengua y literatura, de alguna manera ya tenías premeditadamente una inclinación por la escritura. ¿Cómo surge en ti la escritura? Así es. Fue una necesidad, creo, definitivamente. Ocurre que uno llega a contactarse tanto con los libros que sin que te des cuenta vas adoptando otros sintagmas, vas afinando conceptos. Hay un momento en que los conceptos que asumes y la forma de expresarlos ya no coinciden con la oralidad, ya no da para la oralidad. De repente resultas afectado hablando oralmente, es cuando decides mejor escribir. Cuando esos conceptos que no puedes comentarlos con las personas comunes y corrientes, decides mejor volcarlos en el papel. Creo que esa es la necesidad que me llevó a escribir. Y es cierto, me dedico más, empiezo escribiendo ensayos en realidad. Mi tendencia es objetiva, mi tendencia es de observación. ¿No? Muy poco escribo cosas sentimentales. Lo que escribo siempre puede estar en el borde de la sátira, puede estar en el borde de la crítica, pero cuestiones sentimentales en realidad he escrito muy poco. ¿Qué autores influyeron en ti para perfilar tu estilo, para consolidar lo que vienes escribiendo, lo que aún falta por conocer de ti? Mira, he leído mucho en realidad, pero ese es un principio prácticamente. Que cuando escribo no tengo la intención de parecerme a alguien. Me parece que en realidad el libro más grande que he leído y que sigo leyendo es el libro de la vida, es el libro del mundo. Me gusta ser un observador del mundo, de las actitudes de los hombres y sobre eso mayormente es de lo que escribo. ¿Qué autores, si tuviéramos que quedarte con dos autores a los que tú admires por su calidad poética, por su congruencia entre vida y obra, eh, dame dos poetas peruanos que tú admires y dos poetas universales? Poetas. Poetas. Bueno, en realidad rehuyo tanto leer poesía, lo que más leo es narrativa. Ujú. Pero si hablamos de poetas, me gusta mucho leer, por ejemplo, la parte poética de Manuel Scorza. Me gusta mucho el sentido social que desliza Scorza en sus obras. Por ese lado también Javier Herau, ¿no? Sus Ujú. concepciones de poesía, la forma en que él expresa su mundo, me parecen poetas bastante saludables. En el aspecto regional, admiro mucho y me gusta leer a don Alfredo José Delgado Bravo. En el aspecto universal, tratándose ya de poetas netamente universales, creo que bien podríamos mencionar, me parece que más por su poesía, es por los conceptos tan agudos, Oscar Wilde. Ujú. ¿Sí? Hemos leído mucha narrativa de él, también tiene poesía. Y si mencionamos a otro autor, definitivamente tiene que ser Charles Baudelaire. Correcto. En cuanto a la narrativa, que es más tu tema, tu Así es. campo donde tú has centrado más tu ojo crítico, tu ojo de pasión lectora, ¿qué narradores peruanos y universales, dos por lo menos de los que tú consideres? Sí. Universales, Edgar Allan Poe. Me agrada el relato corto, ¿no es cierto? Cuento, y creo que ya desde muy pequeño leí Edgar Allan Poe. Me encantaba, por ejemplo, el Escarabajo de Oro, la manera en que trabaja el enigma. No sé, hasta ahora sigo creyendo que no voy a leer algo igual, ¿no? En un momento podría encontrar de repente un autor que demuestre tanta inteligencia como este hombre en este cuento. Para mí es un cuento espectacular, el Escarabajo de Oro. Y bueno, sus demás cuentos, ¿no? Otro autor, a quien me gusta leer bastante en relatos cortos de literatura universal es Guy de Maupassant, ¿no? Primero un romántico, luego un naturalista también, su visión, la objetividad, sobre todo los desenlaces de sus cuentos me parecen sumamente interesantes. Y en la literatura peruana tenemos muy buenos cuentistas también, ¿no? No cabe discusión con respecto de Julio Ramón Ribeiro. Luego también Ventura García Calderón y el propio Abraham Valderón. Correcto. En cuanto al papel de la crítica literaria, de alguna manera a veces hay poetas, narradores que son renuentes a someter su trabajo a la crítica, un poco
al comentario, la opinión de un externo. Y a veces se abalanzan apresuradamente a publicar a veces textos que muchas veces tienen rotundos fracasos por cuanto no lo someten por lo menos al gusto o por lo menos a la opinión de un... ¿Tú crees que la crítica de alguna manera contribuye a mejorar, a perfilar el estilo del escritor, del poeta en general? La crítica es el enlace que tiene el autor con el público mayormente, ¿no? Eh, Podemos decir que una crítica que contribuya a mejorar, bueno, creo que no tanto la crítica se orienta a ello, ¿no es cierto? Creo que el autor no va a estar dependiendo de la crítica para mejorar. Creo que el buen escritor, al margen de la crítica, puede hacer un buen relato, pero el papel de la crítica sí considero que es sumamente importante, por ese vínculo que establece entre el lector y la obra de arte. En cuanto al panorama de la promoción literaria aquí en la región Lambayeque, indudablemente los espacios que existían en los 90 un poco se han venido ampliando en los 2000, al margen de algunas actitudes a veces de censura, ¿no? Tuve avisoras para la literatura regional, para la literatura de los que están aquí en Lambayeque, que a veces en su gran mayoría no necesariamente son lambayecanos. ¿Le avisoras un porvenir aún con esta crisis de la lectura, aún con esta crisis de que cada vez se lee menos? En realidad que es un compromiso muy grande, ¿no es cierto? Un oficio un poco triste el decidir ser escritor en un rincón del mundo en el que ya nadie lee. Sin embargo, no hay que ser pesimistas. Creo que empujando, creo que sacrificando muchas veces nuestros propios medios, podemos en algún momento lograr un nivel artístico asequible, sobre todo, y bien recibido por el público. Es cuestión solamente de seguir siendo Quijotes, seguir aplastando contra la espina del pecho, al igual que el ruiseñor de White, ¿cierto? ¿Por qué escribe literatura, Gilberto? Encontré un medio de expresión, en realidad. Tantas cosas que a veces uno quiere expresar, tantas cosas que vemos y que sentimos, y la literatura me pareció el camino más llevadero para poder ese mundo interno expresarlo y confrontarlo con el mundo real. Hay siempre una contraposición entre que es más fácil escribir poesía, lo dicen los narradores, y lo inverso, los narradores dicen que es más difícil escribir narrativa. ¿Cuál es tu posición? ¿Es más fácil escribir poesía o narrativa? Todos empezamos escribiendo poesía, creo. Creo que lo primero que escribimos todos fue poesía, ¿no? Y es más, se dice que todo buen poeta es buen narrador, pero no todo buen narrador es buen poeta, ¿no? Desde este punto de vista, te lo repito, todos creo que hemos iniciado con la poesía. Luego hemos encontrado cada uno nuestro espacio expresivo más adecuado, ¿no? Y luego nos vamos ubicando. Parece que la poesía es la puerta de entrada. Luego ya llegaremos hasta estancias distintas. Yo también empecé escribiendo poesía, pero luego me encontré con que era el ensayo, ¿no? Y luego el relato, mi espacio en donde mejor podía expresar y donde sonaba a mí mismo en realidad. Me parecía escuchar mi propia voz cuando relataba, más que cuando escribía poesía. En el aspecto pedagógico, ingresando al aula, las fichas bibliográficas han recibido severos cuestionamientos, llámese la de Fernando Lázaro Carreter, llámese la de Ricardo Dolorier, que parece que se han escrito en una piedra de granito que no se quiere modificar. ¿Tú crees que es necesario que el docente empiece a innovar, empiece a darle cambio a estas fichas bibliográficas? Me sentiría muy mal si es que me invitan al Museo del Louvre en París y si al salir me piden que llene una serie de cuestionarios con respecto de la Mona Lisa, por ejemplo. Creo que mejor me quedaría con esa primera impresión y sin tener que dar explicaciones a nadie sobre cómo le gusté la obra artística. Me parece que esas fichas de lectura son como la gota de hiel sobre el caramelo que representa el placer mismo de leer. No la pongo en práctica personalmente porque me parece que es un trabajo más allá de un hombre dedicado a lo que es la literatura en sí, lo que es el inicio, el ejercicio más de la crítica, y me parece en realidad que no aporta con respecto del alumno. Mira que el alumno debe empezar a leer por placer en realidad. Muchas veces para dar a leer una obra a un alumno es un tanto difícil, tienes que motivarlo.
No, muchas veces he llegado, por